diferentes bancadas se habían pronunciado para que impere el diálogo. Así es, Raquel, existe preocupación siempre por este tema. Vamos a escuchar al presidente. Tema digital. Sí, a través del sistema digital, tal como lo ha señalado el presidente. Asistencia cerrada. Han registrado su asistencia 69 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 60. Con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Se pone en observación el acta de la 20ª sesión iniciada durante la primera legislatura ordinaria, así como las actas de la primera, segunda, tercera y cuarta sesión de la segunda legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2018-2019. Si ningún congresista formula observaciones a las actas, se darán por aprobadas. Las actas han sido aprobadas. Señor relator, primer tema. Denuncias constitucionales 243, 248, 270, 285 y 288 acumuladas. La Comisión Permanente, en la sesión del jueves 28 de mayo de 2019, aprobó la acusación constitucional para acusar al exfiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri Vallejos, por la presunta comisión del delito de encubrimiento real previsto en el artículo 405 del Código Penal. Asimismo, designó al congresista Segura Izquierdo como único miembro de la subcomisión acusadora. En la sesión del 9 de julio de 2019, la Comisión Permanente designó como miembro de la subcomisión acusadora al congresista Vázquez Sánchez, en reemplazo del congresista Segura Izquierdo. Congresista Arana, luego congresista Pacori. Muy buenos días, presidente, colegas de Parlamento Nacional. Quisiera, presidente, a nombre de la bancada del Frente Amplio y además como miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y miembro de la Comisión Permanente, poder presentar una cuestión previa, presidente, en relación al tema que nos ocupa en el caso del informe del congresista Cheput como delegado para el caso de la acusación constitucional contra el señor Pedro Chávarri. Presidente, tanto la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como la Comisión Permanente ha creído conveniente que se retirara uno de los cargos más importantes relacionados con la presunta comisión de delitos del señor Pedro Chávarri, que es miembro y parte de una organización criminal. Y eso es muy grave, presidente, que si así, por la mayoría del voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales o en la Comisión Permanente, se creyó conveniente retirar el cargo de organización criminal, pido, presidente, que existiendo además los antecedentes de que el Pleno, en el caso del señor Inostroza, tuvo la potestad de ampliar el cargo de organización criminal para el señor Inostroza, eso mismo se haga, presidente, en el caso del informe Cheput, que el Pleno pueda ampliar el tema de organización criminal. Y eso basado en lo siguiente, presidente. Uno, de que sí se ha aprobado la vinculación entre el señor Inostroza Pariachi y el señor Pedro Chávarri. Y el señor Inostroza, como todos sabemos, fue acusado por este mismo Parlamento por el tema de organización criminal. Dos, presidente, porque está acreditado de que los miembros del CNM que formarían parte de esta organización criminal y que están siendo investigados por el tema de los cuellos blancos del puerto, habrían facilitado la designación de Chávarri como fiscal de la Nación. Ese tema fue considerado por el informe de Juan Cheput. Tercero, presidente, porque además, como está acreditado y se vio en el informe, el señor Pedro Chávarri no denunció a Inostroza y los miembros del CNM por ser miembros de una organización criminal, lo que revela los vínculos que han existido entre ambos. Y por eso, presidente, dado que este Pleno tiene la capacidad, la soberanía
de poder no asumir el pasivo de una votación en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Como no tiene este pleno, ¿por qué asumir el pasivo de una comisión permanente que en este caso ha equivocado como en su momento equivocó con el caso del señor César Inostroza, que no solo fugó del país, sino ha usado el hecho de que el Congreso no lo habría investigado por organización criminal? En ese sentido, para que no se repita este acto de impunidad o el hecho de que este tipo de personas Tiempo adicional. que han hecho tanto daño al país luego se respalden en el voto del Pleno, en las decisiones del Pleno, para señalar de que no tienen responsabilidad ni política, ni funcional, ni penal, presidente, es que solicito que como cuestión previa se considere el hecho de que se incluya en el informe Cheput, y el Pleno así lo haga, la tipificación de organización criminal. Muchas gracias, presidente. Congresista Pacori tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quería presentar una cuestión previa, además en cumplimiento del artículo 60 del reglamento del Congreso de la República en materia de acusación constitucional, que ratifica de que el soberano que acusa finalmente es el Pleno del Congreso. La cuestión previa es en relación a la acusación formulada contra el señor Pedro Gonzalo Chávarri y el señor Tomás Alarino Gálvez en las denuncias constitucionales número 243, 248, 270, 285, o por los fundamentos que continuamos a las siguientes. Lo que estamos pidiendo, señor presidente, es que se ponga a voto la denuncia constitucional que ha sido aprobada el 20 de mayo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el informe del congresista Juan Cheput, en contra de los denunciados del fiscal supremo Pedro Chávarri por la comisión de los delitos de organización criminal, encubrimiento real y encubrimiento personal. Asimismo, por haber infringido los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución. En relación al fiscal supremo Tomás Gálvez, acusar por los delitos de pertenencia a una organización criminal, tráfico de influencias y omisión a la denuncia, así como por la infracción al artículo 158 de la Constitución. Señor presidente, los denunciados han tenido la posibilidad de hacer la debida defensa de su derecho, primero en la subcomisión de acusaciones constitucionales, por los mismos delitos por los que estamos presentando la cuestión previa, luego en la comisión permanente. Entonces, es en ese sentido, señor presidente, que yo presento una cuestión previa para que tanto el fiscal supremo Tomás Gálvez y asimismo como Pedro Chávarri puedan ser acusados por los delitos que ha sido aprobado en la subcomisión de acusaciones constitucionales el 20 de mayo, según el informe del congresista, por el cual ha sido delegado Juan Cheput, señor presidente. Antes de continuar con el procedimiento, no tiene sentido hacer que el congresista Vázquez, quien ha sido designado por la comisión permanente, sustente y fundamente el informe, si es que luego procedemos a votar una cuestión previa que incluya otros delitos que no están contemplados en el informe. Por ese motivo, antes de someter a votación las cuestiones previas en este momento, quiero abrir el debate para escuchar algunas opiniones, para que se pueda apoyar o en todo caso fijar una posición en contra. Congresista Velázquez tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. Comprendo la preocupación de los congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra, pero no es verdad que el Pleno es soberano y puede hacer lo que quiere. El Pleno tiene que respetar su reglamento. El Pleno tiene que respetar la Constitución. Es mentira lo que antes se decía, que como somos el primer poder del Estado podemos hacer lo que quieren. Fíjese, presidente, los malos precedentes de ninguna manera pueden
invocarse para seguir en esta posición errática. Yo he tenido, por ejemplo, una abierta discrepancia con Fuerza Popular cuando en la comisión permanente, con una cuestión previa, un informe que venía de la subcomisión calificado como improcedente, lo declararon procedente. Y eso, presidente, porque he escuchado a los dos respetables congresistas con quienes participo en la subcomisión de acusaciones constitucionales, pero para nada invocan el reglamento. Invocan cuestiones estrictamente políticas. Pero en el caso de estos procesos, ya la doctrina, la jurisprudencia ha determinado que los procedimientos de antejuicio político y los de juicio político son procedimientos, especialmente el de antejuicio político es político jurisdiccional. Se tienen que respetar las etapas, los plazos, los procedimientos. Y yo aquí no vengo a defender a nadie, presidente, solamente vengo a decir que la petición que se está planteando es absolutamente antirreglamentaria. Que me muestren el artículo 60, que lea el relator del artículo 60 del reglamento, si una cuestión previa permite que en el Pleno, lo que ha hecho una comisión que diga blanco, ahora diga negro. ¿Sabe por qué? Porque afecta algo fundamental. Las personas que están viniendo a ser juzgadas en unos momentos tienen el derecho a la defensa. Y uno de los elementos consustanciales del derecho a la defensa es saber previamente qué se les imputa. Resulta que ahora vienen a defenderse por un delito y aquí como cuestión previa le sumamos uno. ¿Por qué no le ponemos todo el Código Penal? Por eso, presidente, solamente yo voy a hacer esta reflexión. Respetemos el reglamento. Respetemos a los miembros de la subcomisión de acusaciones y respetemos fundamentalmente el principio democrático. Estos informes se votan. Entonces, quisiera advertir, presidente, que resulta absolutamente antirreglamentario que usted someta a votación esta cuestión previa para cambiar la situación jurídica de una persona que tiene que defenderse, indistintamente quien sea. Pero no se puede sentar el precedente. Inclusive, lean el artículo 60 del reglamento, lo mínimo que permite es advertir que un dictamen esté mal estudiado y regrese a comisión. Pero acá el Pleno, bajo el argumento... Tiempo adicional. Bajo el argumento que dice que el Pleno lo puede todo, entonces nosotros hacemos un trabajo en la subcomisión, la comisión permanente lo revisa, lo confirma o lo modifica y luego acá el Pleno cambia la situación jurídica. Yo creo que estamos haciéndole el juego a los que queremos investigar, porque estamos violando el debido proceso, el derecho a la defensa. Por eso, presidente, yo hago esta reflexión solamente reglamentaria, aunque algunos dicen que somos políticos, sí pues, pero no es verdad que el Pleno lo puede todo. Si el Pleno quiere inobservar el reglamento, que plantee su proyecto de modificación del reglamento, que vaya a la Comisión de Constitución y que la Comisión de Constitución apruebe un dictamen y modificamos el reglamento. Pero acá está el oficial mayor y pregúntele si nosotros, porque supuestamente somos soberanos, podemos pasarnos por nuestro propio reglamento. Es una herramienta normativa que regula el funcionamiento de esta institución. Hay que... Tiempo adicional. Permítame terminar, presidente. Hay que respetarla. El día miércoles o el martes que ha habido comisión permanente por licencia médica, no he podido participar en el debate, presidente, y los congresistas que han pedido la reconsideración de este informe saben que en la subcomisión yo he sustentado por qué la denuncia de la fiscal de la Nación con relación al señor Pedro Chávarri tenía que declararse procedente en todos sus extremos. Pero lamentablemente nos ganaron con la votación y así es el principio democrático, presidente. De tal manera que yo lo que sí quiero advertir es que, como una cuestión de orden en relación a esa cuestión previa, nos expliquen previamente si con una cuestión previa podemos cambiar las conclusiones de un informe. Que dígase de paso, colegas, lo advierto para que quede como precedente. Si nosotros cambiamos con una cuestión previa, no es delito de homicidio, sino también es delito de violación, de terrorismo, entonces ¿dónde está la motivación del trabajo que ha hecho la subcomisión y la comisión permanente? Eso es de verdad desproporcionado. En el peor de los casos, lo que permite el artículo 60 del reglamento referido a la cuestión previa,
dice que cuando un dictamen está poco estudiado debe regresar para que se revise. Pero que aquí en el Pleno, digamos, no, lo hicieron mal y le ponemos 4 o 5 delitos más, eso de verdad es aplicar la ley de la selva y es un nefasto precedente, indistintamente de quién sea investigado, presidente. Pero lo que se debe respetar son las reglas del debido proceso, el derecho a la defensa, que son derechos constitucionales, y especialmente nosotros debemos respetar el reglamento. El mal precedente de ninguna manera puede ser una norma de conducta que inspire a un parlamento que se tiene que preciar siempre de ser un parlamento democrático y respetuoso de la Constitución y el reglamento. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Mantilla. Gracias, presidente. Señor presidente, acá en el Parlamento creo que hay bastantes abogados que deben ceñirse estrictamente a un Estado de Derecho. Respetar nuestro reglamento, respetar nuestro Código Penal y respetar las instancias. ¿Qué cosa es una cuestión previa, presidente? El artículo 60 del reglamento dice: las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones con la finalidad de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos o solicitar el regreso a un asunto a comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. Que en el peor de los casos correspondería esta última parte, pero no acá cambiar lo que se ha dictaminado en la comisión, en la subcomisión de acusaciones y en la comisión permanente. Pero, presidente, yo lo que quiero hacer, señor presidente, es una invocación a todos los parlamentarios, porque creo que debemos poner punto final a estos dimes y diretes, discúlpenme el término, politiqueros, que porque simplemente uno vota en contra con un determinado dictamen, llaman blindaje. Particularmente, presidente, yo me he permitido hacer mi votación en las subcomisiones de una manera técnica, porque acá a cualquier hecho quieren denominar o quieren calificar como organización criminal, sin respetar lo que dice el Código Penal. Y el Código Penal en su artículo 317 califica qué cosa es una organización criminal y cuáles son los requisitos para que proceda una denuncia por organización criminal. Dice así: el que promueva, organice, constituya o integre una organización criminal de 3 o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada se repartan diversas tareas o funciones destinadas a cometer delitos, dice, delitos, o sea, no solo delitos, sino delitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa, presidente? Como acá todo está politizado, y acá siempre se quiere ser cargamontón contra la Fuerza Popular y contra quienes votamos técnicamente en contra de estos dictámenes que dicen organización criminal, porque uno llama por teléfono, porque uno tiene una reunión de un almuerzo o cualquier tipo de reunión. No llaman blindadores, señor presidente, eso está completamente mal y desacreditan al Parlamento, injustamente, ilegalmente desacreditan al Parlamento. Entonces, yo le pregunto, y a mí me gustaría que el congresista Chaput esté presente en esta sesión, para que él precise en su informe, a ver, ¿quiénes son los que organizaron? ¿Quién es la organización de esa supuesta organización criminal? ¿Quién es el cabeza? 2, si esa organización tiene el carácter estable, permanente o indefinido. En tercer lugar, ¿cuál es el reparto de funciones que tendría cada integrante? Y en cuarto lugar, ¿cuáles son la variedad de delitos que han cometido en forma concertada? ¿Tiempo adicional? Finalmente, presidente, para que se califique, se tiene que reunir esos presupuestos. Porque si nosotros hacemos una acusación por acusar cualquier cosa como organización criminal o por cualquier otro delito, va a suceder lo que siempre ha sucedido acá en el Parlamento. Se remite a la Fiscalía, pasa al Poder Judicial y terminan archivando los procesos. Al final, el Estado tiene que indemnizar a los procesados con millones de soles. ¿Acaso va a salir eso del bolsillo del congresista Arana, del congresista Pacori, del Frente Amplio, del Nuevo Perú, que llaman blindadores? No, señor presidente, eso sale de todos los peruanos. Entonces acá tenemos que ser responsables. Ya basta ya de politizar cosas que no tienen sustento jurídico. Yo me voy por la parte técnica antes que por la cuestión política, presidente. Y que no se diga que acá es una situación política, porque esta cuestión política tiene incidencia jurídica en el Poder Judicial. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como dice el congresista Javier Velázquez, hay que ceñirse estrictamente al reglamento. Y el reglamento sobre las cuestiones previas en el artículo 60 dice:
Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. Ese es el caso. Señor presidente, lo que estamos haciendo es un antejuicio político sobre la presunta comisión de algunos delitos penales. Y en este sentido es que nosotros como Congreso oficiamos como una especie, haciendo la similitud con el Poder Judicial, de tribunal colectivo. Cuando una acusación viene hecha por el Ministerio Público y se presenta ante el colectivo puede devolverla señalando de que está sustentada en forma insuficiente o hay aspectos sobre los cuales no se ha pronunciado. Y en este caso, señor presidente, en estricta aplicación del artículo 60, nosotros podemos como Pleno considerar y votar de que debe volver a la subcomisión de acusaciones constitucionales para que evalúe nuevamente y se pronuncie sobre lo que considera el colectivo, el tribunal. En el caso del Poder Judicial, cuando una sala, sea superior o suprema, considera que la acusación que viene formulada por el Ministerio Público es insuficiente, la puede devolver y puede señalar sobre qué puntos considera debe pronunciarse. Es cierto que finalmente, para que, respetando el debido proceso, toquemos el tema, tiene que haber un pronunciamiento, en este caso, de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Me pide una interrupción el congresista Mario Mantilla, señor presidente, con todo gusto. Congresista Mantilla, ¿tiene la interrupción? Gracias, presidente. Creo que el congresista Quintanilla tiene un poco más de razonamiento. Efectivamente, en el mejor de los casos, esto tendría que devolverse a la subcomisión para que haga un nuevo análisis. Pero en cuestión previa aquí, eso no procede. Y solamente quiero agregar algo, presidente. De acuerdo al artículo 100 de la Constitución, lo que nosotros remitimos al Ministerio Público, ellos automáticamente tienen que emitir una disposición de formalización de la investigación. Ellos no van a poder alterar en absoluto los términos de lo que se envíe de aquí. Y si de aquí no sale bien sustentado, presidente, eso termina en el archivo. Por eso yo le digo, me gustaría que acá el congresista Cheput, que ha hecho el informe, sustente cuáles son esos requisitos que señala el Código Penal para calificar la acusación criminal. Porque si no lo sustenta, y esto va así, señor presidente, simplemente vamos a hacer un daño a una persona en forma injusta. Muchas gracias. ¿Puede continuar, congresista? Presidente, la cuestión previa es considerar de que el pronunciamiento de la subcomisión de acusaciones constitucionales y después, digamos, debatido, y que viene al Pleno para su ratificación, aprobación o descalificación, puede ser devuelta y ahí tenemos que señalar nosotros cuáles son los criterios por los cuales se debe devolver. Y en este caso se está sustentando que no ha habido un pronunciamiento sobre la presunta comisión de otros delitos penales que en nuestra opinión, en este caso del Pleno, en caso de aprobarse, consideramos debe pronunciarse la subcomisión. Creo que ese es el camino y estaría, digamos, esta cuestión previa ajustada a reglamento, ya en su momento, nuevamente la subcomisión se evaluará y se pronunciará y nos traerá un resultado. ¿Tiempo adicional? Gracias. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta tiene la segunda interrupción. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo quiero tener el tema bien claro. Ayer en la comisión permanente, el congresista Pacori, a quien yo apoyé en la decisión de que la acusación regrese a la comisión, él solicitó que regrese a la comisión. Yo voté con ustedes. Lo que no entiendo hoy día es que hoy día se está pidiendo que se vote a como dé lugar ahora lo mismo, casi lo mismo, incluyendo la acusación de Cheput. ¿Me pueden aclarar ese tema? No, estoy pidiendo que lo aclaren nada más. Porque ayer sí, hoy día no, ¿cómo es pues? Nada más que lo aclaren, gracias. Congresista Quintanilla, ¿puede continuar? Señor presidente, guardando las distancias, pero haciendo una similitud con el debido proceso que se sigue en el Poder Judicial, para que una persona sea juzgada, tiene que haber primero una denuncia.
luego tiene que haber una acusación, y esa acusación o denuncia la formula el Ministerio Público. En este caso, guardando la distancia de nosotros, somos como si fuéramos un tribunal y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente ofician de los acusadores o los denunciantes. Es por eso que nosotros consideramos que esta cuestión previa sí es procedente y tenemos que puntualizar sobre qué puntos consideramos es improcedente y que exigimos un pronunciamiento sobre esos casos. Lo que ocurre en el Poder Judicial cuando se devuelve y nuevamente el Ministerio Público, en este caso el fiscal acusador, considera que debe ser sí atendida, lo atiende, pero si considera que no debe ser atendida, lo sustentará y devolverá ratificando su... Tiempo adicional. Respondiendo, digamos, las observaciones que hay. En este caso, señor presidente, es una cuestión sencilla. Nosotros aprobamos, devolvemos, ellos evaluarán, pero tenemos que decir por qué estamos devolviendo, qué cosas queremos que se pronuncie a favor, en contra o como consideren conveniente, pero eso es lo más conveniente. Señor presidente, el mensaje que vamos a dar al país es ciertamente negativo si es que rechazamos esta cuestión previa. Y les aseguro que tanto el Poder Judicial como el Congreso de la República y el Ejecutivo en este momento en el país necesitan fortalecer la legitimidad. No estamos planteando atropellar la legalidad, pero sí queremos que responder a esa exigencia nacional de combatir a la corrupción, caiga quien caiga. Y en este caso, creo, señor presidente, que la cuestión previa se ajusta estrictamente a lo que señala el párrafo que me he referido del artículo 60. Es solicitar el regreso de un asunto de comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. Y tenemos que señalar en qué punto nosotros consideramos debería pronunciarse. Para que concluya, por favor. Bueno, termino, señor presidente, señalando que sí es procedente de acuerdo al artículo reglamentario referido. Gracias. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente. Presidente, no se está pidiendo que se cometa un acto arbitrario. Yo creo que no confundamos las cosas. Una cosa es querer seguir apoyando a Chávarri en el deslacrado de las oficinas. Una cosa es querer seguir apoyando a Chávarri en sus vínculos con Inostroza, el que vendía sentencias de violaciones de niñas, el que huyó del país, el que se está acogiendo ahora ante la Corte en España para decir que él es inocente y que hay una persecución política. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos, yo creo, presidente, no planteando, y creo que en ese sentido, con el mayor respeto por el congresista Mantilla y el congresista Javier Velázquez, señalando de que se haga tabla rasa y que aquí el Pleno pueda cometer arbitrariedades. De ninguna manera, presidente. Creo que ni usted permitiría que se presentara una cuestión previa en ese sentido. Estamos hablando, presidente, y acá quiero discrepar con el mayor respeto con el congresista Javier Velázquez Quesquén, cuando él está dando por entendido, cosa que nadie ha señalado, que hoy día, que está para venir el señor Chávarri, acá minutos antes lo vamos a sorprender y él está viniendo para defenderse de unos cargos y le vamos a poner uno más. Yo entiendo que el congresista Velázquez es un congresista experimentado. Eso no se está diciendo, presidente. Lo que se está diciendo es que por práctica parlamentaria, porque además existió ese cargo, porque además el señor Chávarri se defendió de ese cargo ya en la comisión permanente y fue exonerado de esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque se defendió bien, en nuestra opinión no, presidente. Porque hubo una correlación política distinta en la comisión permanente y en la subcomisión de acusaciones constitucionales de la que hay en este Pleno. En este Pleno, presidente, entendemos y por eso estamos invocando al Pleno, que no para hacer uso arbitrario de su potestad de votar, sino porque existe por práctica parlamentaria, presidente, en el caso, por ejemplo, del señor Inostroza, que ha huido del país, el precedente de que el Pleno no estuvo de acuerdo con las imputaciones que la Comisión Permanente mandó al Pleno y las modificó. Y quiere decir que el señor Chávarri ahora va a venir para saber, veamos si va a venir, pero
¿Quiere decir que ahora que está llegando le vamos a colocar un nuevo cargo? No, presidente, lo que estamos planteando es que se le notifique, si ahora aprobamos que se incluye el tema de organización criminal, se le notifique y la próxima semana se lo podrá volver a convocar. Pero que el Pleno instruya, presidente, y eso tiene precedentes. Un momentito, congresista Mantilla, si me permite, presidente. Y entonces, yo creo, presidente, y en esto quisiera leer, por ejemplo, nuestro vocero, el congresista Morales, ¿no? En la sesión del 4 de octubre 2018, donde se vio el caso del señor Inostroza, ¿no? Planteó claramente que a él sí se le debería incluir por la comisión de presunto delito de organización criminal al amparo de la ley 377. Y sí se aceptó. Segundo, la congresista Jenny Vilcatoma también planteó en esta sesión, presidente, en la sesión octava del jueves 4 de octubre del 2018, planteó, y si me permite citarla, presidente, mi intervención tiene lugar para solicitarle al congresista Pacori, que era el ponente de la acusación contra Inostroza, como responsable de esta acusación constitucional, realice la integración respecto a la imputación en relación al delito crimen organizado que el día de hoy ha tenido lugar en la discusión por cuestión previa admitida. Y fue acogido, presidente. Entonces, le damos un trato a Inostroza, que ya está prófugo y que se acogió al blindaje del Congreso. ¿Le damos la misma vía de escape al señor Chávarri? No, pues, presidente, y en ese sentido yo quisiera invocar al voto no incoado. Yo quisiera además invocar al Pleno para decir que si la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha cometido un error, porque así lo consideramos nosotros, al tener una mayoría parlamentaria que aprobó descartar el tema de organización criminal, y lo mismo ha ocurrido en la Comisión Permanente, este Pleno no tiene por qué suscribir ni cargarse ese pasivo en relación al blindaje y al encubrimiento del que está gozando el señor Chávarri. Y si en ese sentido, presidente, además, yo quisiera señalar claramente, ¿no? ¿Es esa la razón por la que no se ha querido que se modifique anticonstitucionalmente la conformación de las comisiones? Para en las comisiones tomar una decisión y luego decir, como la comisión ya lo tomó, entonces que el Pleno se cargue la decisión política que ha tomado esa comisión en base a la discusión de algunos argumentos jurídicos. Y para concluir, antes de darle en todo caso, si lo permite, presidente, la interrupción al congresista Mantilla. Por lo demás, algún colega o algunos colegas han dicho, no, pero eso ya lo vio la subcomisión y el Pleno no lo puede revisar. Las comisiones se respetan. A ver, momentito, presidente. Estamos hablando de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿De quién depende? De la Comisión Permanente. ¿Su trabajo no vale? No, pero quien decide es la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, ¿a quién está sujeto? Al Pleno del Congreso. Y no es que se trata, esa jerarquía no ha sido dada por las puras, presidente, tan así que, por ejemplo, en el caso de la Comisión de Ética, para poner otro procedimiento, la Comisión de Ética puede deliberar, tomar una decisión y la trae al Pleno. ¿Y qué hace el Pleno? ¿Chicheñó? No, señor presidente. En la Comisión del Pleno, además, lo hemos visto de manera arbitraria. La Comisión de Ética presenta una acusación anticonstitucional, pero juicio político, y deciden sancionar a la congresista Foronda y piden para ella 6 meses. Y el Pleno pide 12 meses, lo llevan al voto y le aplican la máxima sanción en un tema que era anticonstitucional, pero que tenían el derecho, en todo caso, cuestionable, por cierto, de votar como quisieran. Pero cuando se trata de 60 a 120 días, ahí a la Comisión de Ética se la cargan. Cuando se trata del señor Inostroza, visto que habían blindado en la Comisión Permanente y en la Subcomisión, en el Pleno se corrige. Pero ahora, como se trata del señor Chávarri, ¿no? Ahora entramos en estas argucias e incluso en algunas inexactitudes, presidente, diciendo que lo vamos a sorprender, que cuando llegue le cambiamos la acusación. No es verdad, porque él sí sabe que tiene esa acusación y ya se defendió en la Comisión Permanente y lamentablemente allí se le exculpó. Pero que se le cite, en todo caso, si es que vendría hoy, porque entiendo que todavía no está en la sala de embajadores,
que se le cite y se le diga, señor, la próxima semana el tema de organización criminal por el que usted se defendió en la comisión permanente y se archivó, el Pleno ha decidido que se avista en el Pleno, así que prepárese y véngase. De hecho, ya lo había preparado, de hecho, ya tenía su abogado defensor sobre ese tema, pero que venga al Pleno y que demos cara al país, presidente, para que el Congreso, no en esta mayoría del Pleno, como ha ocurrido en la permanente y como ha ocurrido en la subcomisión de acusaciones constitucionales, sea inducido al error y sea inducido al blindaje y al encubrimiento del señor Chávarri. Eso no puede ocurrir, presidente, y el Pleno no puede abdicar a la posibilidad de ampliar la acusación al señor Chávarri por organización criminal. Presidente, me ha pedido el congresista Mantilla una interrupción. Gracias, presidente. Congresista Mantilla tiene la primera interrupción.